Acompasando un poco lo que dice Anabel, esta historia tiene muchos años. Recuerdo que en 2016 sacamos en el periódico en donde yo estaba antes, justo patrocinio, el campo de exterminio, el primer campo de exterminio que realmente ubicábamos como periodistas por la magnitud que tenía. Después vimos Tanguato, era, si recordarán, donde hubo siembra de armas, que incluso intervino en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también documentamos ese mismo año. Y ahí no era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento. Lo que nos dice es que durante 3 sexenios no se ha podido mapear cómo se fueron dando y se están dando y alimentando las fuerzas de los grupos armados, civiles armados, de los grupos criminales que hay en el país. Entonces se requirieron, ante la magnitud de la fuerza desatada entre la guerra, recordemos algo que ya también hemos dicho en tu programa, Carmen, la estrategia de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue que se mataran entre los grupos criminales. Esa fue la estrategia y me lo declaró y lo tengo grabado y escrito José Luis Santiago Vasconcelos, entonces fiscal antidrogas y fiscal de delincuencia organizada del entonces PGR. La idea era que se mataran entre ellos y cuando ya fueran debilitados, entonces iba a intervenir el Estado. Pero no ocurrió. Yo le pregunté, y si no ocurre eso, si los gobiernos no continúan con esa estrategia, pues nos va a ir muy mal, me contestó. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva de información más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, domingo, porque la noticia no descansa, 16 de marzo, vamos con información, pregoneros, porque le volvieron a cerrar el pico a la periodista o pseudoperiodista, investigadora y escritora Anabel Hernández. Ahora María Idalia le vuelve a dar con todo. Ella sí es una verdadera periodista de investigación y vean cómo la vuelve a dejar callada. Luego, pues de abordar en la mesa de debate con Aristegui, sí, con Carmen Aristegui, que le da mucho foco, mucho protagonismo a Anabel Hernández, pero cuando se dan estas mesas de debate, Anabel queda totalmente exhibida una vez más. Así lo dice, por ejemplo, Maridalia Gómez, periodista, porque empezó a hablar de este tema, Anabel Hernández, de Jalisco, de este hallazgo macabro, terrible, de este campo de exterminio y reclutamiento por parte del crimen organizado. Y bueno, ella empezó diciendo que desde 2018 empezó todo esto, mis estimados amigas y amigos, cuando es totalmente falso. Desde hace 3 sexenios se han documentado campos de exterminio y de entrenamiento en México. Esto no es de ahora, le recuerda la periodista María Idalia Gómez. No se ha podido mapear cómo se fueron pues alimentando estas fuerzas de los grupos armados y que en el tiempo tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, la estrategia de seguridad fue en que entre estos mismos grupos criminales pues hicieran pedazos entre ellos esta guerra que se inició, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que según pues iba a hacer que se debilitaran estos grupos criminales, cosa que no sucedió. Así se lo recuerdan ni más ni menos a Anabel Hernández y vean la tremenda callada que le dieron en el programa de Aristegui. Vamos a escucharlo. En este infierno llamado Rancho Izaguirre, sin aceptar, sin reconocer públicamente que ahí, para que eso ocurriera, para que eso existiera, para que eso perdurara por tanto tiempo, tuvo que haber habido por fuerza, no hay la menor duda, o sea, aquí no es una hipótesis, no hay la menor duda, no es posible que un sistema tan sistemático de entrenamiento y exterminio, como que es lo que ocurría ahí, entre otras atrocidades, haya ocurrido sin la anuencia de los 3 niveles de gobierno. Sí, es bueno que el fiscal Gertz Manero pues ahora se ubique y diga que pues detecta que la Fiscalía de Jalisco no hizo bien su trabajo en septiembre pasado. Pero la pregunta es, ¿y él qué hizo? Porque muchos de los delitos que se cometieron ahí son de índole federal. La pregunta es, ¿y qué hizo la Guardia Nacional? ¿Y qué hizo el Ejército? ¿Y qué hizo la Fiscalía General de la República en ese momento, septiembre pasado, para comenzar a investigar
realmente lo que sucedió ahí, dado que algunos delitos como la delincuencia organizada pues son delitos de índole federal. Aquí estamos hablando de una colusión de lo que pasó y una colusión y una negligencia criminal de no estar sancionando, no haber comenzado ya todas estas investigaciones desde septiembre pasado, que tengo entendido formalmente se hizo la primera intervención, dijéramos, oficial. Sí, septiembre 24. En este infierno, ¿no? Entonces estamos hablando realmente, Carmen, de una situación que nos pinta realmente lo que es México, tristemente. Hemos venido señalándolo durante muchos años pues desde Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, y creo que al menos por lo que yo pude leer en artículos, en reportajes publicados por Animal Político, hay aparentemente una fecha muy específica de inicio de este campo en particular, del 2018. Entonces estaríamos hablando que estas atrocidades pues ocurren pues en un periodo de gobierno donde hubo abrazos y no balazos, donde se negaba categóricamente, recordarás, cómo incluso se intentaba recortar la lista de los desaparecidos, aminorar a fuerza de manipular las cifras, el número de muertos, con tal de maquillar y darle un color de más bienestar a esta cuarta transformación, que lo único que hizo es ir escondiendo las cosas sucias pues debajo del tapete, cuando la realidad estaba ahí. Las víctimas, tantos colectivos de desaparecidos que marchaban, que gritaban durante esos 6 años y el inicio de este gobierno de Claudia Sheinbaum, y no los escucha nadie, ¿no? Y tenemos que ver esto para entonces entender como sociedad que en realidad nada cambió. Es parte de un proceso de descomposición. Escuché el comentario del radioescucho, evidentemente es parte de un proceso de descomposición, es una cosa que ha iniciado exactamente, dijéramos, habrá quienes digan, ay, esto inició el 1 de diciembre de 2018, ojalá fuera así, porque si fuera así, sería un problema todavía naciente que es posible controlar. El problema es que esto ha ido derivando en complicidades, una tras otra, no importa el partido en el poder, que finalmente llevan a atrocidades como esta, ¿no? Y tenemos después a una presidenta de México, porque estos hallazgos ocurren el 7 de marzo. Y después tenemos a una señora, Sheinbaum, haciendo el Claudia Fest, como ahora se le llama, ¿no? A este evento del Zócalo de autoelogio, con los brazos arriba, celebrando ¿qué cosa, Carmen? Yo creo que cuando uno ve las imágenes, y la verdad es que es triste decirlo, pero están ahí las imágenes públicas en la Fiscalía General de Jalisco, la gente puede ver, están los zapatos de mujer, están las prendas de mujer, de hombres, está todo uno por uno. Empezaron ya, más allá de solo hacer la fotografía colectiva, prenda por prenda, prenda por prenda, ¿no? Y es estrujante que nos diga la señora Sheinbaum estos brazos de victoria, ¿sobre qué cosa? Creo que estas dos imágenes de lo que pasó, de los rastros de los crímenes que ocurrieron en Tuchitlán y los brazos alzados de la victoriosa, entre comillas, Claudia Sheinbaum, nos hablan de un divorcio, de una zanja infranqueable que hoy existe entre las víctimas, que son millones en México, y el gobierno. Un gobierno indolente, un gobierno que tenía en el templete, la señora Claudia Sheinbaum tenía en el templete pues al menos a 2 gobernadores, Rubén Rocha Moya, por ejemplo, señalado por vínculos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa. Ya son cada vez más los elementos, pruebas, etcétera, etcétera, de esto, y ella lo sigue manteniendo ahí, lo saluda tan afable como si fuera un amigo, ¿no? Una persona de confianza. Entonces estamos hablando realmente, Carmen, que estas dos imágenes, los zapatos y las prendas de Tuchitlán, con este grosero, porque es un grosero, ofensivo festejo de Claudia Sheinbaum, nos hablan de un divorcio que costará muchos años, mucho esfuerzo, mucha tarea de ONGs, mucha tarea de sociedad civil para tratar de rehacer este tejido roto. Daria, ¿qué estás viendo en esta historia? Acompasando un poco lo que dice Anabel, esta historia tiene muchos años. Recuerdo que en 2016 sacamos en el periódico en donde yo estaba antes, justo patrocinio, el campo de exterminio, el primer campo de exterminio que realmente ubicábamos como periodistas por la magnitud
que tenía. Después vimos Tanguato, era, si recordarán, donde hubo siembra de armas, que incluso intervino en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también documentamos ese mismo año. Y ahí no era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento. Lo que nos dice es que durante 3 sexenios no se ha podido mapear cómo se fueron dando y se están dando y alimentando las fuerzas de los grupos armados, civiles armados, de los grupos criminales que hay en el país. Y recordemos que quien comenzó todo esto, también es muy importante referirlo, fue el grupo que se identificó como los Zetas, porque ellos hicieron que se convirtiera en esta lucha de los grupos criminales como una guerra paramilitar. Entonces se requirieron, ante la magnitud de la fuerza desatada entre la guerra, recordemos algo que ya también hemos dicho en tu programa, Carmen, la estrategia de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue que se mataran entre los grupos criminales. Esa fue la estrategia y me lo declaró y lo tengo grabado y escrito José Luis Santiago Vasconcelos, entonces fiscal antidrogas y fiscal de delincuencia organizada del entonces PGR. La idea era que se mataran entre ellos y cuando ya fueran debilitados, entonces iba a intervenir el Estado. Pero no ocurrió. Yo le pregunté, y si no ocurre eso, si los gobiernos no continúan con esa estrategia, pues nos va a ir muy mal, me contestó. Bueno, pues esas son las respuestas que tenemos. Ahora, aquí lo que quiero hacer hincapié, justo en estos momentos tan delicados y tan sensibles para nuestro país, tenemos que ofrecer pruebas, tenemos que documentar y tenemos que alzar la voz, porque es lo que le conviene a este país y a la presidenta. Alguien, pienso, que está mintiendo dentro del gobierno federal, porque si fue una operación desde septiembre en donde intervinieron autoridades federales, luego entonces la investigación desde entonces debió ser federal. La responsabilidad, aunque estaba bajo el resguardo de la autoridad estatal y municipal, es una responsabilidad de una investigación federal. Luego entonces, quien sí permanece, quien sí está en el gobierno en este momento, es el fiscal Alejandro Gersmanero. Y es quien entonces tendría que citar a cuentas a los ministerios públicos y a los fiscales de delincuencia organizada para saber qué investigaron y qué no investigaron. Y por qué no tienen hasta hoy mapeado el país respecto a estos campos de entrenamientos en donde se hace leva de jóvenes y también estos campos de exterminio que son evidentes y que nos ha ido quedando muy claro cada vez que las madres buscadoras sobre todo, pero también los familiares de desaparecidos, de periodistas y de otras personas han dado cuenta de cómo hay estos espacios. Luego entonces, en este momento, en donde se está utilizando por parte de otro gobierno la amenaza de las fuerzas criminales como una posibilidad de intervención que no es lejana, que es posible, entonces tenemos que el periodismo documentar más y tenemos que exigir más, pero también el gobierno tiene la oportunidad en este momento y debe aprovecharla de limpiar la casa y de aclarar todo. Y en el caso de la presidenta no tiene por qué saber de todo y menos de la justicia y de la seguridad. Tiene que estar informada y quienes tienen que informarle correctamente y quien tiene que investigar son el secretario de Seguridad Ciudadana, el fiscal general y las autoridades estatales, porque también son su responsabilidad los desaparecidos y los homicidios. Entonces tenemos aquí una conjunción y justo es el momento, me parece, porque este drama que hoy se está viendo en Jalisco es un drama repetido en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, en todo el territorio Veracruz. Bueno, cada estado tiene, y estoy segura, un campo, no sé si de la misma magnitud, pero un campo de exterminio, porque es la forma que han optado los grupos criminales de presionar, someter, intimidar y también de hacerse de fuerzas para poder atacar a sus adversarios y al propio Estado. Entonces, creo que es el tiempo correcto y perfecto para que la autoridad política obligue a las autoridades de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia y de investigación a que así actúen. Es el momento porque nuestro país sí está en riesgo, no solo de que siga muriendo gente, que es grave y brutal. Las escenas las hemos visto ahí y en muchos lugares, en Guerrero, por ejemplo, sino para que también un gobierno como el de Donald Trump
utilice este argumento para todavía amenazar más, pero sobre todo someter y también operar de una forma en que no pueda ser controlada en el país.